Las familias pasan un montón de cosas, Sin ¿no, duda. Pilar? Y bueno, creo que está bueno que ella como orientadora familiar nos cuente un poco, ¿no? Cómo el orientador puede acompañar en una situación, puede ser como esta o como tantas situaciones Sí. que nos tocan vivir a las familias, ¿no? ¿Cuál es el rol del orientador familiar? Para que entrenen Bueno, esa resiliencia. Me quedé pensando en lo que dijo recién, esto de validar las emociones. Acompañar a la familia primero validando lo que sentimos. No hay que tapar, no hay que ocultar, no hay que darle lugar. En este caso, como decía ella recién, la hija con emociones distintas. Bueno, el orientador puede acompañar desde ese lugar, escuchando, con una escucha activa, entendiendo, abriendo el diálogo entre la familia, donde ellos también, los papás, puedan escuchar a sus hijos en lo que están sintiendo, validar esas emociones que a veces cuesta tanto, porque en este querer estar siempre bien o querer como mostrarse que todo lo podemos, no le damos lugar al dolor, y el dolor también es una emoción que hay que validarla y que hay que también expresarla, ¿no? En las familias, dependiendo las edades de los hijos, hay que tener conocimiento de qué puede cada uno y escuchar. Por ejemplo, si tenés un hijo adolescente, saber que necesitan un espacio también para poder hablar y para poder expresarse. Necesitan cuidados, pero no hay que sobreprotegerlos. Tratar de darles un poquito más de alas para que empiecen a conocer este mundo, ¿no? Pero también esto mismo, escucharlos, tratar de acompañar. Yo creo que el trabajo del orientador familiar es más de encontrar los recursos, acompañarlos a que encuentren los recursos esa familia que tienen y que quizás no lo están pudiendo ver, porque el dolor los atraviesa, porque las circunstancias y hasta a veces la red de contención que tienen alrededor, ¿no? Y no están pudiendo ver. Es tan importante, ella decía recién también, esto del hospital, de las otras familias, escuchar, conectarse, ver qué red de apoyo hay para que se sientan acompañados. En la escuela, ir a hablar en la escuela, avisar. ¿Cuántas veces falta esa comunicación, no? Uy, un montón. Y a veces desde el otro lado decís, ¿y cómo no me avisaste antes que estaban pasando por esto? Para nosotros es re importante, sobre todo, bueno, en jardín, que los chicos son chiquitos y que a veces lo expresan de un modo no convencional, justamente, portándose mal, haciendo berrinches, y uno no sabe lo que está pasando dentro de esa familia, y de repente la pérdida de un abuelo o una situación, el papá perdió un trabajo. Es tan común que pueda pasar eso, y los chicos captan todo, por eso no hay que esconder, hay que sacar a la luz, creo. Me gustó los ejemplos que trajo, ¿no? Que son tan, en realidad, cotidianos, porque la pérdida de un trabajo o la muerte de un abuelo, o bueno, pero digamos, situaciones que si bien son propias de la vida, porque bueno, obviamente es dolorosísimo perder un abuelo, pero bueno, es natural, digamos. Quizás uno lo ve como más natural que la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, que siempre tendemos seguro, a pensar claro, que nos vamos a ir antes que nuestros propios hijos. Pero bueno, está bueno pensar en que cada una de estas situaciones pueden generar este movimiento en la familia, ¿no? Seguro. Y cómo abordarlo desde la orientación familiar. El contar también con las instituciones educativas, como decís vos, o bueno, nada, ¿no? Sí, hay algo que dijo recién Adriana también, que ahí el ojo del orientador familiar evita muchas cosas, que es ayudarlos a entender que los duelos, los procesos de duelo, cada uno los lleva a su manera. Seguro. Porque si no también se generan otras discusiones, porque ¿por qué vos no estás, incluso, ¿no? ¿Por qué vos no estás mal y yo sí? Claro, ¿no? bueno, a veces hay que aprender a reorganizarse en ese sistema, ¿no? Ella hablaba de la hija, pero también pensando que el marido iba a estar igual que ella, de mal, y decís, bueno, no, a veces el sistema cambian también esos roles. Quizás hasta hay que hacer una reacomodación de lo que uno llevaba adelante. No sé, por ejemplo, en el caso del hijo, quizás el hijo se encargaba de determinadas cosas y bueno, ahora hay que reacomodar eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Por supuesto, acompañar siempre a atravesar ese dolor. Nunca a negarlo o a minimizarlo, sino validar el sentimiento del dolor, que a veces cuesta tanto, como hay que siempre estar bien, siempre hay que estar con una sonrisa y no se puede. Y bueno, tratar de acompañar desde ese lugar. Mira, nos manda un mensajito Dolores de Guernica que pregunta: ¿qué recursos tengo cuando necesito perdonarme y perdonar? Uf. No sé si nos alcanza el programa, Dolores, digo, es una pregunta compleja.
No, yo creo que a veces, bueno, no somos psicólogas, pero a veces hay que ver en ese perdón qué está pasando, ¿no? Un poco hacer algún trabajo de autoconocimiento, tratar de ver por qué no me perdono, por qué no estoy permitiendo que ese dolor salga y me juzgo y por qué me pongo en ese rol. Pero bueno, ahí es un trabajo más personal. Quizás en relación a lo vincular o al perdón al otro, sí se puede trabajar un montón porque hay creencias, hay un montón de cosas detrás del perdón no expresado por algún motivo, ¿no? Ayudarlos a comunicarse, ¿no? También creo que ahí es la clave. Sí, sin lugar a duda. A veces el orientador familiar es un mediador. En las familias se habla, se grita, se conversa, se puede comunicar uno de muchas maneras, pero el orientador familiar puede mediar en esa familia y tratar de ir con preguntas, con estrategias, interviniendo, viendo a ver, vos le preguntamos cómo te sentís, y bueno, a veces se sorprenden, unos papás se sorprenden un montón y es muy enriquecedor. ¿Y qué diferencia, o sea, porque la verdad que hay veces vos hablaste de situaciones que son de la vida cotidiana, pero ¿dónde hay que prestar atención desde la orientación familiar? Te pregunto, ¿no? En una familia donde por ahí se quedaron como empantanados en una situación natural propia de que hay que por ahí dar vuelta a la página, ¿no? A veces como esa sensación de decir, bueno, ya está, listo, digamos, esto ya sucedió, ya hicimos, no siempre es el duelo, pero por ejemplo frente al cambio de un trabajo o a una mudanza, en eso que algunos por ahí se quedan como empantanados, en ningún momento se preguntaron el por qué, o se preguntaron es tratar de encontrar el sentido, yo creo, ¿no? El por qué pasó eso y acompañarlos a ver cómo pueden redefinirse de ahora en más. Esto que pasó era de determinada manera, nos ponía en este lugar, ahora no lo tenemos más. ¿Cómo salimos adelante? ¿Qué se les ocurre? Escuchar, preguntar. Yo creo que a veces encontrando el sentido, encontrando lo positivo a veces en algo que es muy difícil de encontrar, a veces no hay nada positivo en eso terrible que te está pasando, pero bueno, como decía recién esta chica, no es solamente eso, sino también es decir, bueno, quizás tengo que contagiarle esto a otras familias y hoy estoy en este lugar para acompañar a otras familias en este proceso. Quizás este no era mi lugar, este trabajo, como me preguntabas por la pérdida de trabajo, y estoy para un poquito más y tengo que ver cómo. A veces es solo cuestión de hacer pequeñas como intervenciones o acompañamientos, y se destraban un montón de situaciones que ni la familia se creían que lo tenían y que lo podían hacer y que podían encontrar y superar ciertas dificultades. No, por ahí también pienso como esta situación que nos planteó recién Adriana, de su hija, más allá después del dolor, de haber perdido a su otra hija, ese reacomodarse, ¿no? A veces puede pasar que eso que nos quedamos como empantanados sea que por ahí, no sé, pienso que tareas que por ahí suelen ser de los papás, de repente pasó a ser de los hermanos, viste que a veces pasa ese como reacomodamiento, sí, que por ahí no sucedió, no nos reacomodamos, ¿no? Y bueno, y por ahí nos quedamos ahí empantanados. ¿Cuál sería el rol del orientador familiar para volver a acomodar ese sistema que por ahí ¿no? Claro. Estalló en un caos porque, bueno, la situación era que la mamá tenía que estar todo el día en el hospital, ¿no? Eso mismo, tratar de encontrar recursos, ver cómo es la dinámica familiar, analizar cómo son sus días, cómo son sus rutinas, reacomodar eso, pero en función del bienestar de la familia. Quizás no lo pueden ver, muchas veces pasa eso, que con una persona, un orientador familiar o un terapeuta externo los ayuda a visualizar caminos que ni se les había ocurrido. Por ejemplo, con el pedir ayuda al vecino, con organizar un pool del colegio, porque antes era la mamá la que llevaba y traía, ahora la mamá no está, ¿qué hacemos? Bueno, existen otros recursos que no necesitamos y ahora podemos aprovechar. Siempre la red de apoyo y la red de contención es muy importante en estos casos. Grupos religiosos, bueno, lo de que decíamos antes, la escuela, los vecinos, la familia extensa. Muchas veces en la familia extensa está gran parte del acompañamiento a la familia que está pasando por esa situación dolorosa. Y no tener miedo, ¿no? Porque yo pienso en esas situaciones y que por ahí lo que más nos cuesta es decir,
tengo que pedir ayuda. Claro. Y me cuesta a veces desde la vergüenza o desde saber que incomodas al otro, pero no das más. Entonces, Totalmente. por ahí abrazar también esa cuestión de decir, necesito ayuda. Sin lugar a dudas, siempre decimos que cuando llegan a nosotros ya están un paso adelante. Cuando llegaron a la orientación familiar es porque vinieron a pedir ayuda. Y sin lugar a duda, el primer paso es felicitar a esa familia que se dio cuenta que necesitaba de un acompañamiento. Así que... Sobre todo saber que si uno lo acude a tiempo, no se sigue empantanando, ¿no? Porque si no empiezan esas, me imagino, como esas disfuncionalidades y ese caos que no termina nunca, ese círculo vicioso, ¿no? No, y en la orientación familiar van a encontrar un espacio donde poder transitar ese dolor y poder conversar sin tapujos de lo que les está pasando. No es que se va a tapar, al contrario, pero poder salir ya con el venir, acudir a esa ayuda, ya es una manera de querer estar un poco mejor. Sí, y también entender que se trabaja interdisciplinariamente. Sí, ¿no? Muchísimo. Nosotras trabajamos en red, podemos derivar, tenemos psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, y en cuanto vemos que algo no anda bien, siempre, o hacemos interconsultas a veces nosotras, o derivamos a la familia en búsqueda de alguna ayuda especializada, y a veces con la escuela también, muchas veces con la escuela, con los colegios de los chicos, ¿no? Hablar con las maestras es súper enriquecedor. Pili, se nos está acabando el tiempo, pero volviendo al caso de Adriana, ¿no? ¿Qué podrías decir, por ejemplo, en un caso como el de ella o a familias que por ahí están atravesando una situación de dolor? ¿Qué les puedes decir para alentarlas, ¿no? Que se animen a... Que no duden en pedir ayuda, que no duden en escucharse, en comunicarse, en hablar con todos los miembros de la familia, que busquen acompañamiento para poder salir fortalecidos de esto y encontrar el sentido de lo que está pasando, para entender un poco la realidad tan dura que te toca atravesar. Sobre todo que alentándolas con eso, bueno, que puedan encontrar un poquito de luz, ¿no? Totalmente. En estas situaciones que son tan difíciles a veces de atravesar. Sí, qué temazo, y nos quedamos ahí con ese... Sí. Lo importante es dejar ese mensaje de esperanza y que todo tiene la capacidad de reponerse, ¿no? No sé si de superarlo, pero sí de reponernos y de aprender de estas situaciones. Sí. No quiero seguir hablando, pero entender que de cada caso que nos toque, de cada situación, lo importante es, habíamos dicho, primero era reconocer lo que nos está pasando, aceptarlo, ¿no? Ponernos en acción, era algo más o menos así, Sí. Si no, corregime, ponernos en acción, primero encontrar el para qué, para ponernos en acción, y después hasta incluso tenemos la posibilidad de el legado, ¿no? Del por qué. Superar lo que nos pasa. En el caso de Adriana nos ha dejado, con un legado espectacular. Así que bueno, Pilar, 1.000.000 de gracias por haber estado hoy acá. Gracias. Un lujo total haberte tenido, ojalá que se repita. Gracias. Y necesitamos una hora más de programa. Necesitamos una hora más de programa. No nos alcanza. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotras y que hayan tenido un poquito hayan recibido algunas herramientas que les pueda servir para estas situaciones que nos pasan a todos en la vida cotidiana, si no es una cosa es otra, pero siempre para que nos acompañe para crecer, ¿no? Que sean oportunidades para ese crecimiento. Así que los dejamos hasta el próximo martes. Muchísimas Agradecemos gracias a Mili, a Pili de vuelta, al control. Le mandamos un beso grande a Piki, que ojalá el martes que viene pueda estar acá con nosotras, y les mandamos un beso enorme a todos ustedes y que tengan una lindísima semana. Chau.